Bueno, ahí están viendo la pantalla, ¿no? Sí, sí, se ve la pantalla. Bien. Bueno, vamos a trabajar con algunos problemas entonces similares a lo que estuvo dando Sebastián. Eh, o sea, lo que estuvo dando Sebastián fue entonces buscar el máximo y el mínimo de la distancia, de la función cuadrática de distancia, con alguna restricción, ¿no? Estuvieron maximizando la función norma x cuadrado, digamos, esta que está acá. Entonces, bueno, vamos a hacer algo de ese estilo. Hallar el máximo y el mínimo, si existen, de la forma cuadrática esta, forma cuadrática que básicamente mide la distancia al origen, ¿no? Y sujeto a una restricción eh, de cierta forma cuadrática igualada a 1, donde esa forma cuadrática es esta que está acá, ¿sí? ¿Se entiende el enunciado? Sí, sí, se entiende, Gabriel. ¿Y cómo hacíamos para atacar esta clase de problemas entonces? Y como primer paso siempre armábamos ahí o sea, en este caso de R de X, armaría la matriz A. Claro, claro. Claro, exactamente. Armo, o sea, ¿por qué armas la matriz A? Porque vos la querés diagonalizar, ¿sí? Entonces, si vos te fijas, acá tenés el término cruzado, ¿sí? Con cierto coeficiente. Eh, en los términos cruzados, cuando vos querés pasar este coeficiente a la matriz de la forma cuadrática, va a la mitad del coeficiente del término cruzado. Es decir, en la posición 1, 2, lo que vos vas a tener no es 2 raíz de 3, sino simplemente raíz de 3 solo, ¿sí? Entonces, bueno, mirando los coeficientes de la restricción, te armás la matriz asociada a esa forma cuadrática, ¿sí? Y una vez que te armás la matriz asociada a esa forma cuadrática, lo siguiente que hay que hacer es diagonalizarla, ¿no? O sea, es paso ineludible, o sea, estamos siempre diagonalizando la matriz para hacer cambios de variable, en donde digamos todas estas fórmulas queden más lindas. Entonces, bueno, la diagonalizo. Habrán visto en la teórica que siempre las formas cuadráticas tienen una matriz simétrica asociada. Entonces, como es simétrica esa matriz asociada, siempre podés diagonalizarla de manera ortonormal, ¿sí? Entonces, o sea, acá con una matriz P, de forma que la inversa sea la traspuesta, ¿sí? De forma que las columnas sean una base de autovectores, pero que estén normalizadas aparte, que sean perpendiculares, es una bond. Bueno, entonces, nada, acá diagonalizo la matriz asociada a la restricción y me queda esta descomposición, ¿sí? Entonces, bueno, lo siguiente es bueno, es esto que por ahí les decía antes, ¿no? Me doy cuenta que el problema que nos plantea es equivalente a hallar los puntos de la restricción que están a mayor y menor distancia del origen. ¿Eso por qué es? Porque básicamente la forma cuadrática que nos piden, de la cual nos piden encontrar el máximo y el mínimo es la norma al cuadrado. Y la norma al cuadrado justamente mide el cuadrado de la distancia. Entonces, si vos tenés que encontrar el máximo de la función norma al cuadrado, al final estás buscando el punto que está a mayor distancia, o cuál es la máxima distancia a esta ecuación, de los puntos de esta ecuación al origen, o cuál es la mínima distancia. Las dos cosas. Entonces, digamos, es primordial darse cuenta de eso, ¿sí? Eh, bueno, esto es lo que le decía, ¿no? Maximizar la norma al cuadrado es maximizar la distancia al origen. Lo mismo si uno habla de minimizar. Entonces, bueno, el cambio de variable que voy a hacer es introducir esta nueva variable que es i,
que queda definida como de esta forma, P traspuesta por X, ¿no? En donde P es la matriz que surgió de la descomposición de A, ¿sí? La matriz cuyas columnas son una base de autovectores de A, una bond, ¿sí? Entonces, esta restricción se va a convertir en otra restricción, también igualada a 1, ¿sí? Y R monio de I va a tener una forma más linda, o sea, sin términos cruzados, ¿sí? ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, otra cosa importante es la siguiente. Ustedes se acuerdan que cuando tenemos una matriz que las columnas constituyen una bond, entonces esa matriz es ortogonal, ¿sí? Se la llama ortogonal. Y las matrices ortogonales cumplían que conservaban, por ejemplo, la norma de los vectores. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Entonces, algo importante es que la norma de X va a ser igual a la norma de Y, ¿sí? Porque están relacionados a través de multiplicar por una matriz que es ortogonal, ¿sí? Entonces, como la norma de X y la norma de Y son iguales, la, la forma cuadrática esta asociada, que es norma de X, cuando yo le haga el Q monio de Y, es decir, la pase a las variables Y, acá donde dice X, o sea, ¿cómo hago para pasar a la variable Y? Donde dice X, tengo que poner P por I. ¿Está bien? Acuérdense que la inversa de P la inversa de P, sí, de P es P traspuesta. Así que esta matriz pasa para la izquierda como P traspuesta. Si yo quiero despejar X, me queda que X es P por I. Entonces, acá donde dice X pongo P por I. Pero ¿qué sucede? Como P es una matriz ortogonal, la norma de P por X es igual a la norma de X. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo paso de esta forma cuadrática a su escritura en la variable Y, es decir, Q monio de Y, me queda esta forma cuadrática, ¿sí? Porque la P que yo uso al escribir P por I, puedo eliminarla, ¿sí? Porque está dentro de una norma. Entonces el problema ahora se convirtió en uno similar al del enunciado, pero un poco más simple, que es maximizar y minimizar esta función sujeto a esta restricción. Esta restricción es R monio de I igual a 1, ¿sí? Acuérdense que R monio tenía esta matriz asociada. Entonces, cuando efectivamente multiplico por este I traspuesta y por el I, e igualo a 1, que era a lo que estaba igualado R, me queda esta ecuación. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Entonces todo esto se trata de eso, de ir diagonalizando la restricción para que quede más linda. Y a la vez que uno diagonaliza la restricción, tiene que también aplicar ese cambio de variables que simplifica la restricción a la forma que está maximizando o minimizando, que sería esta. Bueno, entonces ahora uno se va a tomar el trabajo de escribir esto de una forma que pueda más o menos dibujarlo o entender de qué figura se trata, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí, Perdón que interrumpa. Rx igual 1, entonces me estaría dando C. Sería una forma indirecta de decirme C. claro, claro. Ah, ok, ok, ok. Porque no había entendido eso. Eh, claro, estamos en R2 y esto es una ecuación de una, fíjate, una cuadrática. Una función cuadrática es la curva de nivel 1 de una forma cuadrática. Es la curva de nivel 1. Ah, buenísimo, genial. Una función, yo tengo una función R que va fíjate, toma dos variables, x1, x2, la R, y va a valores en R. O sea, va de R2 a R.
y la restricción es la curva de nivel 1. Buenísimo, buenísimo. Así que sí, es una curva. Genial, gracias. Bueno, entonces esa curva en las variables sí queda escrita con esta ecuación, ¿sí? Esa misma restricción. Bueno, entonces ahora les decía, como que uno intenta escribir esto, o como lo había visto en el CSC, o de alguna forma que más o menos se entienda, lo pueda dibujar, ¿sí? Entonces, bueno, lo que hice es tratar de escribirlo como con el A y el B abajo, ¿vieron? Tipo de formato elipse o hipérbola. Justamente acá quedó hipérbola porque tengo un menos acá adelante. Pero lo que hice es simplemente pasar este 2, escribirlo acá abajo como un medio, y después también le tomé raíz para poder sacar el cuadrado de factor, digamos, común a numerador y denominador. Bueno, nada, esto es un poco de álgebra. Pero una vez que vos tenés escrita en esta forma la ecuación, te das cuenta que es una hipérbola, ¿sí? Te tendrías que dar cuenta que es una hipérbola, o sea, estas cosas se estudiaron en el CBC. Entonces estamos en R2, tenemos una hipérbola, y bueno, entonces la dibujamos, pero aunque no te acuerdes cómo se dibujan las hipérbolas, podés, por ejemplo, estudiar las intersecciones con los ejes coordenados, ¿sí? Fíjate, por ejemplo, ¿dónde corta esto el eje I1? ¿Cómo hago para hacer eso? ¿Dónde corto esta ecuación? Tiene un gráfico asociado en los ejes I1 y 2. ¿Dónde corto el eje I1? Tengo que poner esta coordenada igual a 0, ¿sí? Se me va todo este término, todo este sumando, y no tengo solución acá, porque toda esta expresión está elevada al cuadrado y tiene un menos adelante, o sea, estoy igualando algo que o bien es 0 o es negativo a el 1. No puede ser. Entonces quiere decir que esta hipérbola no toca el eje I1. Entonces el corte de la hipérbola, o sea, está todo bien, porque es una hipérbola, es normal. Entonces el corte de la hipérbola lo voy a tener con I2. ¿Y dónde va a ser? ¿A qué altura va a ser el corte en el eje I2? En 1 sobre raíz de 2 y menos 1 sobre raíz de 2. Exactamente, exactamente. Justamente ahí, bueno, todo este sumando es 0, y en estos puntos donde vos me estás diciendo, el corchete se vuelve más menos 1 y al cuadrado te da 1. Así que sería ahí. Esos dos puntos yo los llamé P1 y P2, y son los puntos que vos, que tienen la coordenada I, que vos decís. Y la coordenada I, I2, ¿no? Y la coordenada I1 sería 0, porque estoy en el eje I2. Bueno, entonces digo, se minimiza esta función en los puntos tanto y tanto, ¿sí? Pero yo no puedo dar esto como respuesta final porque, como estuvieron viendo, uno la respuesta la debe dar en las coordenadas en las que el problema se planteó. Esto es algo más o menos, ¿viste? Como en ecuaciones diferenciales, que te dan una ecuación diferencial con coeficientes reales, vos buscás en principio soluciones reales, ¿sí? ¿Qué haces cuando encontrás una solución compleja, que es como fácil de encontrar? Bueno, haces lo necesario para volver a los números reales, ¿sí? Tomás parte real, tomás parte imaginaria, y bueno, volvés. Acá lo mismo, hay que volver. O sea, yo traduje el problema a un problema más fácil, lo resolví. Bueno, ahora tengo que volver a las variables originales. Entonces, bueno, bueno, ¿cómo era el problema que yo tenía? Me había dado cuenta que el problema se había transformado en encontrar los puntos de esta curva que estén a distancia mínima del origen. En el plano I. Era importante que este problema me di cuenta que lo podía traducir en eso en el plano I. Entonces, una vez que lo traduje, me doy cuenta que tengo dos puntos a distancia mínima, ¿sí? Y que están a la misma distancia, porque, bueno, según me dijeron, eran más y menos 1 sobre raíz de 2 en la coordenada I2, 0 en la otra. Nada, los dos están a distancia 1 sobre raíz de 2, ¿sí? Entonces son dos puntos que están a distancia mínima. ¿Cuáles son los puntos que están a distancia máxima del origen?
No hay. No hay, ¿sí? Y no, nada, no hay ningún problema con eso. Es normal que una hipérbola no tenga puntos a distancia máxima. O sea, si vos marcás un punto por acá, la hipérbola sigue y vas a encontrar un puntito más lejos por acá. Así que, nada, voy a tener mínimos, no voy a tener máximos en este caso. Entonces, bueno, los mínimos se alcanzan en estos dos puntos, en estos dos vectores, y ahí la norma al cuadrado, el cuadrado de la norma vale un medio, ¿sí? Porque los puntos, bueno, eran esta, ¿no? Si calculo la norma me da así. Entonces yo tengo que, como les decía, volver al plano X, y para eso tengo que recordar cuál fue el cambio de variables que hice, y esto que les comentaba antes, ¿no? O sea, tengo que despejar X de acá, porque quiero volver al plano X. Entonces, ¿cómo despejo la X? Paso la P traspuesta para acá, para la izquierda, la coloco al lado de la Y, ¿sí? Como una P, ¿sí? Entonces me queda P por I igual a X. Entonces, tomo estos dos I's y los transformo en X, multiplicando justamente por P, ¿sí? Agarro la matriz P y multiplico por esos dos mínimos, ¿sí? Así que bueno, nada, pongo la matriz P, multiplico y me da estos dos vectores, ¿sí? Ahí lo hice con los dos signos al mismo tiempo, ¿sí? Se da el mismo, pero con un signo de diferencia. Estos entonces serían los mínimos en el plano, en el plano X, ¿sí? Bueno, no hay X máximo, y lo que les decía antes, ¿no? Si la norma al cuadrado de Y me da un medio, la norma al cuadrado de X también me va a dar un medio, ¿sí? Porque habíamos dicho que la relación entre X e Y era a través de una matriz ortogonal. Entonces este mínimo de esta Q de X que puse acá, que no es otra cosa que la norma de X al cuadrado, tiene que ser un medio. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí. Bueno, entonces, nada, de eso se tratan estos problemas, ¿sí? Tratar de llevar la restricción a unas coordenadas en las que sean simples de entender, diagonalizarla básicamente, ¿sí? Quitarle los términos cruzados a las formas cuadráticas. Ya van a ver la clase que viene que tanto con la restricción como con la forma cuadrática, el asunto es esto, es quitar los términos cruzados, ¿sí? A ver. Vamos a hacer esto. Bueno, entonces, de nuevo, una curva, R2, encontrar los puntos más cercanos y más lejanos al origen, e indicar su distancia al mismo. Voy a buscar un vaso de agua, ya estoy. Con esto. Bueno, de nuevo, ¿qué hay que hacer acá? Empezar armando de vuelta la matriz A para diagonalizar y expresarlo más fácil. Claro, exacto. O sea, tomo la restricción, le encuentro la matriz asociada, entonces estos son los que van sobre la diagonal, después el término cuadrático
como dijimos, no es la mitad. Entonces, busco la matriz asociada a esa forma cuadrática. Bueno, una vez que la tengo, de nuevo trato de diagonalizarla, aprovechando el hecho de que es simétrica de forma ortogonal, ¿sí? Con matrices ortogonales. Entonces, bueno, hago la factorización, ¿sí? Entonces, si hago la factorización con matrices ortogonales, estas dos columnas de P van a ser una bond de autovectores. Entonces, tomo el cambio de variables del ejercicio anterior, ¿sí? Y lo uso para reescribir la restricción, justamente. Entonces, bueno, la misma observación que antes, ¿no? Si en el ejercicio me piden que minimice la distancia de esta curva al origen de coordenadas, es importante, digamos, destacar esto de que la norma de X y la norma de Y son iguales porque están relacionadas por una matriz ortogonal. ¿Por qué es esto? Porque yo voy a convertir, o sea, como vimos antes, yo voy a convertir esta restricción en una restricción nueva en la coordenada Y, un poco más simple de escribir, que me va a permitir dibujarla, por ejemplo. Entonces, el problema original que se me plantea es maximizar y minimizar, encontrar los puntos de la curva de nivel que están a distancia más, a menor distancia o a mayor distancia del origen en el plano X. Bueno, si yo voy a hacer un cambio de variables, tengo que hacer la observación de que como ese cambio de variables es a través de una matriz ortogonal, el problema original, que era maximizar la distancia o minimizar la distancia en coordenadas X, se sigue manteniendo. O sea, si yo encuentro un punto que está a la máxima distancia posible en el plano X, el punto correspondiente en el plano Y va a estar también a la máxima distancia posible en el plano Y, ¿sí? Y eso es porque las distancias son iguales en las dos coordenadas. Bueno, entonces uso este cambio de variables para reescribir la restricción. Bueno, la forma cuadrática de la restricción, entonces acá, como les decía antes, ¿no? Acá donde está la X, voy a poner P por I, pongo P por I, y lo mismo del lado izquierdo, P por I traspuesta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? En el ejercicio anterior no lo escribí, pero ¿por qué queda la D ahí? Ya lo habrán visto. La traspuesta la filtro para adentro, cambiando el orden de la multiplicación acá. Y entonces te queda esto, ¿sí? Y esto justamente es la matriz diagonal, ¿sí? Si vos agarrás la factorización esta y llevas esta P para el lado izquierdo como P traspuesta, y esta también la ubicás acá como una P, ese producto de esas tres matrices te queda igual a la diagonal. Entonces, nada, ahí encontrás una escritura más simple para la restricción. Los coeficientes de D eran 100 y 25, entonces nos queda así. Y teníamos la restricción igualada a 100. Bueno, paso el 100 dividiendo, ¿sí? Siempre buscando tratar de escribir esto, como les decía antes, de alguna forma que yo pueda hacer algún dibujo o entender algo más, ¿sí? En este caso, si paso el 100 dividiendo, bueno, en el caso anterior nos había quedado hipérbola, ahora nos queda una elipse, ¿sí? Los dos coeficientes son positivos. Y justamente los denominadores que aparecen acá, las raíces, son los semiejes, ¿sí? Así que uno esto lo puede dibujar y le queda así. Digamos, este sería el dibujo de la curva de nivel en los ejes Y. ¿Sí? Fíjense que acá, si no aparece nada en el I1, quiere decir que el semieje vale 1. Y acá aparece un 2,
O sea que el semieje en el eje I2 vale 2. Nada, así que queda dibujado así. Bueno, acá no es nada más que la observación esa que les dije antes, ¿sí? Maximizar la norma en X se va a convertir en maximizar la norma en Y. Y la restricción va a tener un correlato en las nuevas variables, ¿sí? El que llamamos R moño. Bueno, entonces quiero encontrar los puntos de esta curva a menor y mayor distancia del origen de coordenadas. Y bueno, es claro cuáles son, ¿no? Porque es una elipse que está acomodada de acuerdo a los ejes, entonces salen a ojo, digamos, que son los 4 puntos que están justamente intersecando a los ejes coordenados. Entonces la máxima distancia va a ser 2 y se va a cumplir, se va a alcanzar en este punto y en este punto, y la mínima va a ser 1, ¿sí? Se va a alcanzar en este y en este punto. Entonces, bueno, acá está la máxima, sería 2E2, ¿sí? Pues el 2, 0 y el menos 2, 0. Y como igual que la otra vez, digamos, no voy a presentar las respuestas en este plano, sino en el plano que se me plantea el problema, que es el plano X. Entonces el X máximo va a ser el X donde se alcanza la máxima distancia al origen, va a ser P por Y. Así que, bueno, los hago multiplicando por el I máximo que encontré, que era este. Acá el más menos lo pasé para la izquierda. Y bueno, me va a dar el doble de la segunda columna de la matriz P. Y bueno, después hago lo propio con los puntos a menor distancia del origen, ¿sí? Que serían E1. Serían estos. Hago exactamente lo mismo, me queda la primera columna como resultado, y bueno, es con positivo y con negativo, ¿sí? Y bueno, estos están a distancia 1. La distancia, de nuevo, puedo medirla en el eje Y, porque el cambio que hice es exclusivamente a través de una matriz ortogonal, que mantiene distancia, ¿sí? Entonces, yo sabía que este vector está distanciado del origen, entonces este vector, que está relacionado con Y solo por una matriz ortogonal, también va a estar distanciado de su origen, ¿sí? Bueno, ¿me siguieron? ¿Hay alguna duda? Se entendió, Gabriel. Bueno, bien. Bueno, vamos a ir al Discord. Bueno, a ver. Sigamos con esta. O sea, lo que hicimos recién fueron dos de curvas. Si ustedes se fijan, recién hicimos el 5 y el 3, me parece, que eran los dos de curvas, ¿sí? Una que tenía un máximo y la otra que no tenía un máximo, ¿sí? Porque, bueno, hipérbola y elipse. O sea, curva de nivel, maximizar distancia y minimizar distancia. Y el otro, eh, y el otro también, curva de nivel, maximizar distancia, minimizar distancia. Hagamos entonces ese de la guía que tiene como restricción norma 1, ¿sí? Hagamos este. Entonces, vamos a hacer como hicimos la vez pasada. Vamos a ir trabajándolo acá en el Discord. Es el 6-8, ¿sí?
Lo vamos escribiendo, como hicimos la otra vez con el 510, que quedó la resolución ahí escrita. Y, y bueno, que quede. Dale, dale. Entonces, a ver, vamos a ver. Tenemos una forma cuadrática en R2, definida por, y te da la matriz, digamos, en cierto sentido, porque tenés coeficientes en R, digamos, que no tienen un valor concreto. A es la matriz en base canónica de una proyección ortogonal de R2 sobre un subespacio unidimensional. No dice que es subespacio, ¿no? Pero sabemos cómo son los subespacios unidimensionales en R2. ¿Qué cosas son los subespacios unidimensionales en R2? Son rectas que pasan por el origen de coordenadas, ¿sí? Así que bueno, A es la matriz de proyección a esa recta. Bueno, me parece que lo primero sería escribir A, ¿no? De una forma como más, no sé, más concreta. A ver, vamos a poner que A... vamos a, primero, S entonces es el generado por, vamos a ponerle un nombre al generador de S. Vamos a ponerle B1. O vamos a ponerle U1. Y supongamos que está normalizado, ¿sí? Porque total, si no lo estuviera, lo normalizo y elijo ese como generador, ¿sí? Así que vamos a ponerle norma igual a 1. Acá me queda la norma tercera. Bueno, va a llegar a bien. Bien. Bueno, ¿cómo armo la matriz A? La matriz de proyección a este subespacio. Es un subespacio R2, tengo el generador que me es suficiente para decir que tengo una bond del subespacio. Entonces, ¿cómo armo la matriz de proyección? ¿Quién es A? ¿Cómo la escribo? No me acuerdo cómo se armaba bien la matriz, pero sé que cuando hacíamos la proyección ortogonal, tipo hacíamos el producto interno del vector que quieras proyectar con el generador, multiplicado por el generador para darle esa dirección. Sí, es Pero, verdad. pero de ahí a la Pero bueno, matriz, acá necesitamos la matriz. Yo la clase pasada les di un truco para la matriz. Les dije, si ustedes tienen una bond, la matriz es una boludez. ¿No es el 1000? El 1000... Ah, me la estás dictando por filas. Sí, Eh, no, no. Esa matriz que vos me estás dictando es la matriz de proyección al eje X. Perdón. Sí, sería el eje X de R2 si usamos XY como siempre, ¿no? La nomenclatura clásica. claro. No, en principio no. Acá estaríamos proyectando a un U1 que podría ir en diagonal, digamos. Repito el truco, ¿sí? Si nosotros tenemos una bond imagínate que estamos en Rn, ¿sí? Y tenemos un subespacio de dimensión K. Entonces, ¿qué hago para encontrar una matriz de proyección a ese subespacio? Consigo una bond del subespacio primero y, y acomodo los vectores de esa bond como columnas de una determinada matriz, ¿sí? Entonces me va a quedar una matriz de n por k, ¿está bien? Porque cada vector tiene n coordenadas porque vive en Rn, pero como mi subespacio tiene dimensión k, solo voy a tener k columnas, ¿está bien? N por k.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que hago con esa matriz de n por k es multiplicarla por la traspuesta de esa misma matriz, que va a tener tamaño k por n. El resultado de esa matriz tiene tamaño n por n, ¿sí? Esa es la matriz de proyección. O sea, básicamente tenés que valerte de una bond del subespacio, tirarlos en una matriz, agarrar la bond, tirarla en una matriz, y multiplicar esa matriz por su traspuesta. Tenés dos formas de multiplicar una matriz por su traspuesta. O la pones a la izquierda o la pones a la derecha. Si la pones de una forma, te va a dar de tamaño n por n. Si la pones de otra forma, te va a dar de tamaño k por k. Pero ya que vos no estás en r a la k por k, en r a la k, perdón, sabés que hay uno de los dos productos que no te va a servir. Te va a servir el que está en r a la n, el que la matriz resultado te da de n por n. ¿Me siguieron? Sí, está bien. Entonces acá hay Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago con ese u que tengo ahí? Acuérdense que U1 es un vector columna. y haces U por otra respuesta. Exactamente. La matriz A va a ser 1, que tiene tamaño 2 por 1, por 1 traspuesta. ¿Sí? Muy importante que yo consiga una bond. ¿Sí? Bueno, ahí tengo la matriz A. Entonces, lo siguiente sería escribir por ahí la matriz asociada a la forma cuadrática. ¿Sí? O sea, la matriz asociada a la forma cuadrática, vamos a llamarla M, no sé. Si M es la matriz asociada a la forma cuadrática Q, entonces va a valer, bueno, nada, a por y por esto. Bien. Bueno, entonces lo siguiente es hallar los valores de A y de B para los que el máximo de la forma cuadrática vale 5 y el mínimo vale 2. Bueno, a ver, quiero escuchar a ver qué ideas tienen para esto. ¿Cómo hacemos para encontrar un A y un B para que se cumplan estas dos cosas? ¿Hay alguna idea? Con esos dos valores tendríamos el máximo y el mínimo autovalor ya. Y todos los que hay, porque hay dos como máximo. Como para más. Exactamente, exactamente. Bien, bien. Si entiendo lo que me estás diciendo, entonces, es el hecho de que me pidan que se satisfagan estas dos cosas, quiere decir exactamente que esta matriz que está acá en el medio tenga como autovalor más grande al 5 y como autovalor más chico al 2, ¿no? Está perfecto. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar el A y encontrar el B para que los autovalores más grandes y más chicos sean 5 y 2, o sea, los únicos dos autovalores que va a tener la matriz. Entonces, ¿cómo hago para encontrar A y B para que los autovalores de esta matriz sean 5 y 2?
tenemos, vamos a plantear la pregunta de otra forma. Esta matriz A es una matriz de proyección, ¿verdad? Entonces, ¿qué autovalores tiene una matriz de proyección? ¿Cuáles son los autovalores de cualquier matriz de proyección en general, no? O sea, cualquier matriz de proyección. Uno real y el cero puede ser. Claro, la matriz de proyección, los autovalores pueden ser dos solamente, o el 1 o el 0. Si una matriz de proyección no puede tener un autovalor que sea 6. No sé. Acuérdense que, digamos, las matrices de proyección cumplen esta ecuación, ¿no? Entonces, si vos aplicás esa ecuación a un vector que sea autovector, ¿qué pasa? Esto lo deben haber visto mil veces, pero digamos, hace como nadie me responde, no sé si... Ponele que vos agarrás un vector que sea autovector. Del lado izquierdo, ¿qué te va a quedar? Lambda cuadrada. Y del lado derecho te va a quedar lambda por b. Ese vector b es distinto de 0, ¿sí? Entonces tranquilamente puedo pasarlo restando y me queda que esto es 0. Esto es 0 y sabiendo que este vector es no nulo. Entonces, si este vector es no nulo, ¿cómo puede ser que multiplicado por este coeficiente de 0? Bueno, el coeficiente del paréntesis tiene que ser 0. ¿Y cuáles son las raíces de este polinomio? Si lo factorizás y buscas las raíces, lambda pues, tiene que ser 0 o 1. No tiene otras raíces. Es un polinomio de grado 2 con esas dos raíces, 0 o 1. De ahí que los autovalores de las matrices de proyección tienen que ser 0 o 1. No puede ser otro. Entonces, volviendo al enunciado de nuestro problema, esta matriz A es la proyección a un subespacio de dimensión 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué vector va a ser el asociado al autovalor de valor 1? ¿Cuál vector de R2 va a ser el asociado al autovalor de valor 1? ¿Qué me dicen de eso? El 1. Exactamente. Justamente, si yo tomo el vector de la recta en cuestión, acá me dicen que hay un subespacio unidimensional, ¿sí? Sobre el que estoy proyectando. Estoy proyectando una recta que pasa por el origen. Si yo tomo el U1 o tomo cualquier vector sobre esa recta, cuando lo proyecte, va a quedar inmóvil, va a quedar igual, ¿sí? Es decir, dame un vector W que viva en la recta. A por W es igual a W. Eso quiere decir que tiene autovalor 1, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser los vectores asociados a el autovalor 0? Es el complemento ortogonal a 1. Exactamente, ¿sí? Pues justamente es una proyección ortogonal, ¿sí? Quiere decir que el complemento ortogonal va al 0. Y justamente el núcleo de una transformación lineal es el subespacio asociado al 0. Entonces ya sabemos que tenemos un autovector que es 1 y tenemos otro autovector que es el perpendicular a 1. ¿Sí? Bien, bien. Entonces, vamos a escribir algo. 1 es
autovector de A, de autovalor lambda igual a 1. Y vamos a llamar U2 al perpendicular A1, ¿sí? U2 tomamos un U2 de forma que cuando lo ponemos al lado de U1 sean una bond, ¿sí? Es decir, que sea perpendicular a U1 y que tenga norma 1. Entonces tomo un U2 así, de forma de completar una bond de R2. Y entonces, ¿qué es lo que sabemos? Entonces, este vector que agregué también es un autovector de autovalor cuánto. Cero. Claro. Ahora, bueno, sabemos, digamos, yo creo que con toda la precisión que podemos saber, porque desconocemos el subespacio, cuál es, no nos dan una recta concreta, pero, digamos, sabemos que un vector que vaya por adentro de esa recta es autovector, y un vector que vaya perpendicular a esa recta también es autovector de A. Bueno, pero yo en realidad no me sirven los autovectores y los autovalores de A, porque A es un cachito de toda la matriz, ¿no? Yo busco autovalores de toda la matriz completa, ¿no? Sí, sí, buscas de Entonces, ahí. bueno, vamos a empezar a extendernos de a poco, ¿sí? Yo conseguí un autovector de A. Entonces, vamos a ver qué pasa. O sea, la pregunta inmediata es, ¿qué pasa con con BA? ¿Sí? ¿Quiénes son sus autovectores y quiénes son sus autovalores? Yo sé los de A pelado. Entonces díganme ustedes, ¿saben cuáles son los de B por A? O sea, haciendo referencia al U1 y al U2 y a sus respectivos autovalores. Si yo sé que U1 es autovalor de A, ¿qué pasa con los autovalores de B por A? ¿Quiénes son los autovectores de B por A? A ver, si yo tengo un autovector de una matriz, B por 1 y 0. a ver, B por U1, B por 1 y B por 0, exactamente. B por 1 y 0, los autovalores, exactamente. ¿Y los autovectores quiénes son? B por 1 y, y el complemento por B también. Claro, claro. En este caso, en el caso de los autovectores, no hace falta multiplicar por B, porque son subespacios, ¿sí? Así que si multiplico por B o no, es lo mismo. Ahora, el autovalor sí hay que multiplicarlo por B. Déjenme que les muestre el ejemplo de lo que está diciendo con el U1, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa con B por A cuando lo multiplico por U1? Fíjate que estoy cambiando la matriz eh, A por B por A, pero el U1 lo dejo. Agarro el U1 con el que estábamos trabajando ya desde antes. Bueno, como el U1 es autovector de autovalor 1,
simplemente la acción de A sobre ese vector es multiplicar al vector por el número 1. Entonces no sucede nada. Esta igualdad se cumple. ¿Por qué se cumple esta igualdad? De nuevo, acá donde dice A por 1, reemplacé por 1 por 1, el 1 no lo escribo, obviamente. ¿Y qué sucede acá? Queda que B por A es lo mismo que multiplicar por B. Y estoy actuando sobre el vector 1. Entonces, 1 es autovector de la matriz B por A de autovalor B. Vamos a escribir eso. 1 es autovector de la matriz BA con autovalor B. Bueno, similarmente va a pasar que, lo propio con U2, ¿no? U2 es autovalor de la matriz B por A con autovalor 0, como me habían dicho, ¿sí? Bueno, entonces nos logramos extender un cachitito, ¿sí? O sea, nosotros teníamos... Primero hago autovector, Gabriel. Sí. ¿Cómo? Perdón, no escuché, Mariano. La que sin querer escribiste 2 veces autovalor y U2 es autovector. Ah, gracias, gracias. No, volvés. No, pero está bien, que quede bien. Auto, vector. Bueno, entonces les decía, teníamos los autovalores y autovectores de la matriz A, que es este cachito, y nos logramos extender a la matriz B por A. Pero todavía tenemos como un problema, ¿no? Porque, de nuevo, nosotros queremos encontrar los autovalores de toda la matriz completa. Esos autovalores, cuando yo los tenga, voy a pedirles que uno valga 5 y que el otro valga 2. Esos autovalores, obviamente, yo no los voy a conocer, van a ser funciones de A y de B, ¿sí? Porque en todos lados está el A y el B acá. Si se fijan, bueno, ya el autovalor este me dio B, uno de los dos autovalores. Entonces, cuando yo encuentre los autovalores de toda esta matriz del medio, me van a quedar en función de A y de B, voy a decir, bueno, quiero que uno valga 5 y quiero que el otro valga 2, que es lo que ustedes me habían dicho hace un rato. No sé, la verdad, Bautista, al momento cuánto dan. Lo que estoy haciendo es intentar lo siguiente. Yo tengo los de B por A. Quiero conocer los autovalores de la matriz completa esta. ¿Cómo conozco los autovalores de la matriz completa? ¿Cuál va a ser un autovalor de esta matriz de acá, suma? ¿Alguna idea sobre los autovalores de la matriz suma? Y la suma de los autovalores de cada matriz, o sea, de A por I, identidad, más B por A. En principio, eso no tiene por qué pasar, ¿sí? En principio. Si digamos, no lo voy a escribir, pero si yo tengo un autovector de una matriz y otro autovector de otra matriz, si los sumo, no son autovector de la matriz suma. No se cumple la ecuación de autovectores en general. Pero en este caso, acá no hay una matriz cualquiera, es la identidad. ¿Y qué tiene de especial la identidad?
con respecto a sus autovalores, ¿no? Es uno los dos. ¿Cómo, perdón? Los dos son igual a uno. Los autovalores, claro, pero ¿quiénes son los autovectores? Los canónicos. Mm, En realidad hay más. ¿Quién es el espacio de autovectores asociados al autovalor 1? R2. R2. O sea, cualquier vector, o sea, lo que vos me decís los canónicos está bien que es una bond, ¿sí? Pero claro, generan todo R2, entonces cualquier vector es autovector de la identidad. Y es también autovector, digamos, con una cuentita similar a la que vimos antes, de A por I. Cualquier vector de R2 va a ser autovector de A por I con autovalor A. Entonces, ahora voy a hacer lo que me dijo Bautista recién, y no voy a, bueno, en realidad no voy a hacer lo que me dijo Bautista, porque Bautista me dijo sumar los autovectores. No los voy a sumar, voy a decir esto. Yo tengo un autovector de esta parte, ¿sí? Tengo dos. Pero vamos por el primero. ¿Quién es el primero? 1, ¿ok? 1 es un autovector de este sumando. Ahora, 1 ¿es autovector del otro sumando? ¿De este sumando? ¿Sí o no? Sí, Claro, porque esto es la identidad multiplicada por un número. Cualquiera es autovector. Entonces sí es verdad que si yo tengo un vector que es autovector de esto y de esto, va a ser autovector de la suma, ¿sí? Fíjate que si yo agarro el vector, agarro la matriz esa y la multiplico por 1, funciona como un autovector. De A por I más B por A por 1. Entonces, ¿cómo funciona esto? Me queda A por 1 más B por A por 1. Está bien, hice distributiva con el U. Ahora, A por 1, nada, me da A por 1. Y A mayúscula por 1 me da 1 por 1, porque era autovector. Entonces acá me queda básicamente A más B. Si no me siguen en alguna cuenta, díganme así se les cuento. Me parece que es claro. ¿Está sí, se bien? entiende. Entonces, el autovalor va a ser A más B. Y si agarro y tipo copio y pego y cambio por un U0, ¿qué pasa? Por un U0 no, por un U2, que U2 era el otro autovector de A. ¿Qué va a pasar con el U2? Cuando hago A por U2, ese sumando simplemente se va. ¿Estamos de acuerdo? A por U2, recuerden que U2 era autovector de autovalor 0. Ahí puse el cosito en otro lado. Bueno, Profe, ¿me siguen con esto? ¿Se entiende? a mí no me quedó del todo claro por qué U1 también era autovector de la identidad. Bueno, porque como les decía, o sea, la identidad es una matriz muy particular, ¿sí? O sea, cuando vos multiplicás un vector por la identidad, esta no le hace nada, se lo deja quieto. Y el hecho de que lo deje quieto es decir, vos haces i por cualquier vector w y te da 1 por w. Entonces, ¿qué te indica eso? Que W, no importa quién sea, es autovector de la identidad. ¿Qué autovalor tiene? 1. Entonces yo digo, bueno, si vale para cualquiera, vale para el U1 o para el U2. Ah, ok, ok, está bien.
es algo muy particular de la identidad. Bueno, entonces, conclusión de esto, digamos, ¿en qué quedamos? ¿En qué estadio estamos? Conseguimos autovalores y autovectores de toda la matriz del medio, completa, ¿sí? Entonces vamos a escribir eso, porque eso ya se relaciona inmediatamente con el ejercicio, con el ítem A, ¿sí? Entonces, bueno, encontramos que 1 es autovector de toda esta matriz de A, I más BA con autovalor A más B. Y U2 es autovalor con autovector, perdón, con autovalor solamente A. Y además, por las dudas, no sé si lo vamos a necesitar, U1 y U2 ya lo dijimos, pero lo recuerdo, así cuando los pones como base, constituyen una bond. Vamos a poner son bond de R2, ¿sí? Son bond de R2. Bueno, esa es la información que tenemos y con esto me parece que sí, ya lo reliquidamos al ítem A. Tenemos los dos autovalores de la matriz asociada a la forma cuadrática que nos da el enunciado. Entonces, de nuevo, díganme cómo liquido esto, cómo liquido el ítem A. El ítem A dice, hallar los valores de A y de B para los que el máximo de este máximo es 5 y este mínimo es 2. ¿Cómo hallo A y B? Me dicen ustedes. Igualás los autovalores a 5 y a 2. Claro, exactamente, ¿sí? ¿Cuál a cuál? A más B a 5 y A igual 2. Dale. Es lo mismo. A ver, entonces hago un sistemita y ya fue, salen de ahí, ¿no? A más B5 y A es 2. Entonces ya está, A es 2 y B. Bueno, entonces B, ¿cuánto vale? 3. Profe, ¿y A más B igual 5 era indistinto? O sea, o al revés, poner A más B igual 2. Bueno, esta es una forma. Esta es una forma y la otra es que a ver qué pasa, que A más B sea 2 y que B, no, que A sea 5. Esta sería la otra forma. Estoy igualando A más B al autovalor más chico. Yo tengo dos autovalores, A más B y A. Igualé A más B a este y A a este. Y después puedo hacer al revés, igualar A más B a 2 y A al 5. Pero ¿qué pasa si hago eso? A vale 5 y B cuánto tiene que valer. -3. Bueno, a ver, no hay nada raro con esto. Quiero asegurarme que no haya nada raro. Si las dos. A ver, vamos a leer detenidamente. Tenemos una forma cuadrática definida por esto, matriz en base canónica.
Ujú. Eh, claro, a ver. B vale menos T. No, no parece haber nada que impida esta segunda solución. A vale 5 el B menos 3. ¿No? Me parece plausible, sí. Está Sebastián, ¿no? O los chicos no sé si detectan algo, Victoria o Gonzalo, pero me parece que es una opción. No, no, no le veo nada raro. Si no, una pregunta, profe. Sí, ¿No puedes agarrar un U1 y un U2 cualquiera y ver si se te arma una matriz que cumpla? sí, 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 sí. Eh, Porque de última podemos hacer eso, agarrar un 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de con 2. esta solución así, con el B negativo. Claro, y hacer que cumpla. Sí, sí, va a dar, me parece que, o sea, la hago igual, pero me parece que anda. A ver, entonces, tomemos, esto ya lo voy a cerrar porque hoy ya no lo uso más. A ver dónde estamos. Quiero armar la matriz, entonces, bueno, a ver, ¿quién puede ser el U? No sé, tiene que darme un vector. Bueno, vamos a poner cualquiera, uno sobre raíz de 2, uno sobre raíz de 2 para hacer uno así fácil. Entonces, armemos la matriz A. La matriz A, voy a tomar como U1 el vector 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, o sea, el vector que está apuntando 45 grados en el primer cuadrante. ¿Sí? Eh, entiendo, esta es una matriz. ¿Está bien? 2 por 1 y 1 por 2. Este sería la matriz que tiene 1 como columna. Y después la quiero multiplicar por esta, que es la que tiene 1 como fila. No, no veo el error. La matriz total igual da todos sus medios, si querés ponerla directa. A ver, para. Vamos a poner todo directo. Vamos a poner quién era A en la. Era 5. Vamos a poner todo de una. 5 por la identidad sería 1, 0, 0, 1. Y después sería menos 3. Menos 3, que sería B. O sea, eso es A por I más, que sería menos 3. ¿Y cómo queda la otra matriz? La A, digamos. Con el 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 te queda un medio en todos lados. O sea, te Ah, quedarían menos 3 medios multiplicando por menos 3. está bien. Genial. 3 medios por, y acá tenemos uno en todos lados. Y bueno, capaz que acá nos tira, acá es la matriz, autovalores,
Menos 3 y 0, nos está tirando como cualquier cosa de autovalores. Y si acá pongo, por ejemplo, ven que está tirando cualquier cosa, ¿no? Acá dice autovalores. Menos 3 y 0. Y nuestros autovalores tienen que ser 5 y Profe, 4. pero ¿de qué matriz está tirando sus autovalores? Yo creo que de todo lo que le cargué, que es todo lo que está en el paréntesis, ¿sabes? Ah, no. No, no, no. Esta la tomó mal, porque me olvidé la coma. Gracias por ese comentario. A ver si ahora la toma bien. Claro, ahora tenemos 5 menos 3 medios. Está bien, está bien. Ahora sí, hizo la resta. Y entonces autovalores 5 y 2. Ahora sí, que coinciden con esto. Claro, no, sí, son posibles las dos, parece, ¿no? Igual habría que verificar la otra, ya que verificamos esta, pero sí, sí, son posibles las dos. Mensaje nuevo. Bien, genial. Gracias, Juan. Bueno, tenemos la solución del ítem A, entonces, tiene dos respuestas posibles, y a ver el ítem B. Para los valores hallados en el inciso anterior, y sabiendo que columnas de A te da este subespacio, graficar el conjunto, conjunto este. Bien, a ver, preguntan. Ah, nada, se están contestando. Bueno, para los valores hallados en el inciso anterior y sabiendo que columnas de A vale tanto, graficar el conjunto este, ¿no? Conjunto de R2. Bueno, a ver. Tenemos que sacarle jugo al dato este que dice columnas de A. ¿De qué me sirve saber ¿se acuerdan que las matrices tienen asociados 4 espacios fundamentales? Acá me están dando el espacio columna. Te da el U1, la imagen de A, Claro, digamos. el espacio columna es como si fuese la imagen de la transformación lineal multiplicar por A. Entonces, te está dando el U1. ¿Quién sería el U1? El U1 sería el generador de esta recta. ¿Sí? Entonces, ¿quién sería el generador de esa recta? Ítem B. A partir de col de A, sacamos que U1. U1 es ¿quién? U1 traspuesta. ¿Qué vector sería? El 4 menos 3 cumple esa ecuación, ¿no? Sería menos 4 tercios 1. Perfecto. Todo dividido 3. ¿Esto tiene norma 1? No. Árbol oral. ¿Qué norma tiene esto? 5 tercios. 5. ¿5 tercios? ¿No tiene norma 5 tercios? No, no, 5 tiene norma. Ok. Ah, yo hice el que dijo Mariano, perdón. Ah, ok, sí, claro, el otro no nos daba 1. Ahí va. Perfecto. Entonces sabemos quién es 1 y entonces sabemos quién es A. ¿Sí? ¿Quién es A? No sé si nos importa igual quién es A. A ver si nos importa o no. Pero
Pero bueno, nada, no hagámoslo igual. ¿Cómo nos queda? A. ¿Quieren hacerla y me dicen? Acuérdense que A era el 1 traspuesto por el 1 acostado, ¿sí? No, perdón. Nosotros llamamos... El 1 es una columna y acá vas a poner el acostado después. ¿Cuánto te queda este producto? O sea, poner el 1, genial. 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 Entonces ahí tenemos la matriz A. Y además, y si tomamos, trabajemos en el primer caso, A igual a 2 y B igual a 3, esta era una posible solución, ¿no? A igual a 2, B igual a 3. Si tomamos A igual a 2 y B igual a 3, la matriz asociada a Q de X, ¿cómo queda? ¿Cómo queda toda la cuenta? O sea, se entiende la cuenta que les pido, ¿no? Les pido 2 por la identidad más 3 por esta matriz que me acaban de mostrar. O sea, tomemos una de las soluciones del ítem A, que era que este valga 2 y que este valga 3. Pongámoslos acá y hagamos la cuenta ya sabiendo quién es A, que es lo que recién ustedes pusieron ahí en el Discord. Y a ver cómo queda la matriz de la forma cuadrática. Ahí la mandé, no sé si terminaría quedando así. Claro, claro. Esta sería la cuenta que hay que hacer. Exacto. Bueno, igual nada, les hacía todo esto como para mostrarles, pero no sé si es absolutamente necesario, tener la escritura de la matriz A, de la matriz, perdón, asociada a la forma cuadrática, porque por ahí podemos resolver esto sin tener esa matriz. Ya como que tenemos información, ¿no? Por ahí lo que Tenemos D y podemos... P. Claro, claro. Por ahí lo que podemos hacer es dibujar como esto en los ejes Y, ¿sí? En el R2, pero con una variable Y, y después como traerlo para atrás hacia el eje X. Eh, a ver, hagamos lo siguiente. Hagamos lo siguiente. Escribamos así. Q de X es X traspuesta por, dijimos que A valía 2, y agarremos y escribamos A diagonalizada, ¿sí? ¿Cómo es A diagonalizada? Hay una matriz P, una matriz D y una matriz P traspuesta, ¿sí? Si hacemos la diagonalización ortogonal. Esta matriz P, ¿quién es? Si la escribimos como columnas, ya sabemos, es 1, U2. O sea, estas son las columnas de P, ¿sí? Cada uno de los vectores son columnas.
Entonces ahora yo lo que quiero hacer es un cambio de variables. Voy a definir y p transpuesta por x, ¿sí? O lo que es igual, x p por y. Entonces, voy a reescribir de la siguiente forma. Vamos a hacer el borde. A ver, vamos a transformar a q de x. Q de x, ¿cómo? Vamos a hacer así. El q de x que tengo acá arriba, lo voy a escribir en términos de y ahora. O sea, voy a escribir lo que estuvieron ustedes llamando, no sé si va a agarrar este tilde. A ver si esto agarra. Mira, sí agarra. O sea, voy a escribir esta expresión de q de x, pero en términos del cambio de variables que estoy haciendo. O sea, ahí donde dice x voy a poner p por i, ¿sí? Entonces acá va a ir p por i transpuesta. Acá va a ir toda esa matriz que está en el medio. Déjenme llamar m a esa matriz. Y acá va a ir p por i, que es x. ¿Qué te da esto? Te da i transpuesta por p transpuesta por la matriz m por p por i. Toda esa matriz m justamente era diagonalizada por la matriz P, ¿sí? No solamente la matriz A era diagonalizada por P, sino que toda la matriz del medio también. O sea, la matriz M que es la matriz esa del medio, esta matriz de acá, ya vimos que tenía los mismos autovectores que la matriz A, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucedía? Que la matriz M era igual a la matriz P por otra matriz diagonal, que no es la misma diagonal que la de A. Voy a poner... ¿Hasta acá estamos de acuerdo? ¿Tienen preguntas? Bueno, no quiero tampoco seguir y que queden cosas colgadas. ¿Hasta acá se entiende? A mí me quedó una sola pregunta, Gabriel, de no he terminado de ver bien por qué del columna sacábamos a uno. Esa era la única duda que me quedó. Está bien. ¿Vos te acordás que cuando vos tenés una transformación lineal, que es multiplicar por una matriz, la imagen de esa transformación lineal era exactamente el espacio columnas de la matriz? Sí, claro, eso me acuerdo. Bueno, entonces si te acordás eso, pensemos cuál es la imagen de esta transformación lineal. Nosotros tenemos una matriz A, ¿no? Esta matriz A. Y sabíamos dos cosas de la matriz A. O sea, sabíamos dos autovectores. Un autovector era el U1 y el otro el U2, ¿sí? Este tiene autovalor 1 y este tiene autovalor 0.
Pero esta matriz es una matriz de proyección, ¿sí? Entonces pensá que el U2, cuando le aplico A, va al 0, ¿sí? Y el U1, cuando le aplico A, ¿qué pasa si es autovector de autovalor 1? Queda igual. Entonces, ese U1 es un vector que está en la imagen de la matriz de multiplicar por A, de la transformación lineal multiplicar por A. ¿Por qué está en la imagen? Porque U1 es A multiplicado por alguien. ¿Por quién? Por el propio U1. Ah, está bien, sí. Pertenece al columna entonces. Claro. Y como en este caso el columnas tiene dimensión 1, si yo encuentro un solo vector que esté en la imagen, me basta para decir, listo, son iguales. Está bien, está bien. Sí. El columna y la A, si tengo, y, y la imagen, si encuentro un solo vector ahí, ya está, es la imagen. Bueno, y después sobre lo demás, ¿alguien tiene alguna duda o sigo? Bueno, sigo entonces. Tenía esta matriz P con la que diagonalizaba A. Y con esta misma matriz diagonalizo no solo la A, sino que toda esta matriz, que es la matriz de la forma cuadrática. Entonces, bueno, les había propuesto este cambio de variables de que X sea P por I. ¿Y cómo queda Q? Les pregunto a ustedes, ¿quién es demonio de tilde? ¿Se dan cuenta quién es de tilde como para ir chequeando también si estamos bien? ¿Quién es la matriz de tilde? Y tiene los autovalores 5 y 2 que pedía en el ítem anterior. Exactamente, sí. Es la diagonal 5,2. ¿Sí? Exactamente, esa es una matriz diagonal con los autovalores, el 5 y el 2. Bien, bien. Entonces, escribamos de una vez por todas este Q tilde. ¿Sí? Si continúo con esa ecuación de ahí arriba, acá, ¿qué me va a quedar? Fíjense, P traspuesta por M por P. ¿Qué me da eso? Si yo miro esta ecuación, puedo pasar esta P de acá como traspuesta a la izquierda. Queda Acuérdense D. que, claro, de demonio, ¿sí? Acuérdense que esta es una matriz ortogonal, la pasás como traspuesta, esta traspuesta pasa como P, queda del lado derecho y te queda demonio, ¿sí? Entonces esto te queda I traspuesta por demonio por I. ¿Y esto cuánto daría? Daría 5 por I1 más 2 y 2. ¿Ok? Al cuadrado, los dos. Claro, una elipse. Exactamente. Digamos, las curvas de nivel de esta forma cuadrática van a ser elipses. ¿Sí? Y justamente nosotros estamos interesados en la curva de nivel porque a nosotros lo que nos propone el ítem B del enunciado es que justamente estudiemos, que dibujemos Q de X menor o igual que 3, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a estudiar esto? Bueno, lo que vamos a hacer es dibujar Q de I menor o igual que 3, y una vez que lo tengamos, ¿qué les parece que vamos a hacer? Lo que hicimos en los dos ejercicios previos que les mostré. ¿Qué haces vos cuando tenés un resultado en el I? Lo pasas a X. Lo pasás a X. ¿Y cómo lo voy a pasar a X? Bueno, X, justamente acá está. X es P por I. Entonces, voy a agarrar la matriz P, que es una matriz de cambio de base, y se la voy a aplicar a los vectores. Es una matriz ortogonal, ¿sí? Así que sabemos que más o menos cómo va a funcionar la cosa. Las matrices ortogonales son rotaciones o reflexiones o composiciones de esas cosas, ¿sí? Así que va a andar por ahí la cuestión.
voy a tomar este dibujito, que va a estar todo lindo, ordenado, con los ejes coordenados en el plano Y, y cuando lo transforme aplicándole la P, o bien va a reflejarse o va a rotar, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, ¿cómo queda este dibujo en los ejes Y? Tendría que tomar mi forma cuadrática, que es esta, y ponerle menor o igual a 3, si lo miramos, lo miramos acá. A ver que me copio esto. Y le pongo entonces el menor o igual a 3, a ver si me tira el dibujo. Creo que me lo tire, nunca dibujé acá, me parece. Eso, dibujé con igual. A ver si anda. Acá, bueno, te borra un par de cosas. Te borra esto. No sé si sabrá lo que es esto. Vamos a ponerle el menor. O de última lo graficás con el igual y sabemos que tendría que ir pintado adentro. Le voy a poner X y a ver si. Le voy a cambiar los nombres. Igual no se confundan, que no quiere decir que uno es. No me lo grafica. Bueno, nada, pero. No me lo grafica, pero no importa. GeoGebra lo hace seguro, Gabriel, si lo querés graficar. ¿Cómo? GeoGebra lo hace seguro. Bueno. Bueno, igual no importa. Pasemos el 3 dividido. O sea, Q monio de I es esto que tengo acá, ¿sí? Y lo estoy poniendo menor o igual a 3. Entonces pasemos el 3 dividiendo y me va a quedar una elipse, que es lo que alguien me dijo recién, ¿sí? Entonces, una elipse rellena, ¿sí? Como paso dividiendo, acá me va a quedar un 1 y acá me va a quedar, le voy a poner así. 3/5. Y acá 3 medios. Bueno, me parece que, bueno, acá de nuevo me comían. Bueno, claramente entonces esto es la parte, es una elipse con la parte de adentro, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hacemos para terminar como dibujando esto en el eje X? Graficar este conjunto. ¿Cómo hacemos para graficar ese conjunto? De nuevo, lo que les decía, ¿no? La matriz P, que relaciona este conjunto con lo que es Q de X menor o igual a 3, es ortogonal, con lo cual no va a variar las longitudes, no va a variar los ángulos, ¿sí? Entonces, una cosa que podés hacer para transformar esto al eje X y poder finalmente graficar es lo siguiente. Primero quiero checar, todos lo sabemos graficar exacto en el eje Y, ¿verdad? En los ejes Y. De eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí, esa la graficamos. Bien, esto es una elipse rellena con su borde, entonces lo que puedes hacer es tomar los dos vectores que corresponden a los semiejes, el semieje mayor y el semieje menor, y transformarlos multiplicando por P. O sea, los mandás al eje X multiplicando por P. ¿Sí? Tomo los dos vectores que serían las puntas, entre comillas, porque es una elipse, es todo suave, pero tomo como las dos puntas de la elipse y las transformo. Eso lo que va a hacer es rotarte la elipse, porque es una matriz ortogonal, la P,
Y esos van a ser los semiejes de la elipse en el plano X, ¿ok? Entonces, te dibujas la elipse en el plano X con estos nuevos semiejes rotados a partir de los del eje Y. Y nada, si querés, los negativos van a ser las otras dos puntas de la elipse y en fin, la dibujás, digamos, a grosso modo, y tomás también la parte interna, porque acordate que como la matriz P de nuevo es ortogonal, la parte interna va a la parte interna, no cambia las normas. ¿Sí? Si uno tiene norma menor a 2, no puede irse afuera de ese círculo, ¿ok? Sí, sí, ok. ¿Se entiende el método? Lo expliqué y no lo hice, pero ¿se entiende lo que tienen que hacer? Sí, sí, se entiende. Y si no, no Bien. podríamos, o sea, hoy con Sebastián habíamos visto que I1 e I2 eran el producto interno de X con U1, y o sea, para armar la fórmula, digo yo, ¿no? Tipo, sustituir acá, cómo quedarían X e Y, aunque Y queden... acá le estoy poniendo justo. Q de X, vamos a tratar de escribir así. Qx menor o igual que 3 es un conjunto. ¿Qué conjunto es? Son los P por I, en donde I cumple esta ecuación. Creo que hay algo que no me va a agarrar, seguro. Acá me faltan subir esto. Faltó la barrita acá. No, está. Bueno, no sé por qué no agarra. No sé por qué no agarra. Bueno, lo que tienen que hacer es lo siguiente: tomar los semiejes, multiplicarlos por la matriz P, y esos van a ser los semiejes en el plano X, ¿sí? Tienen que hacer eso. Hagamos como el otro día, háganlo, dibújenlo, y lo postean acá al final, como para ya tener el ejercicio liquidado, ¿sí? Bueno, dale, dale. Bueno, yo después lo voy mirando y le doy el ok, pero quedaría eso. Dibujar primero esto, encontrar los semiejes y transformarlos con la matriz P, y eso se va a transformar en los nuevos semiejes. ¿Quedaron preguntas sobre algo? O sea, ¿alguna duda? No, no, se entendió el ejercicio. Bueno, Yo no me acuerdo bien cómo es que armaste la matriz A al principio de todo. O sea, no es con lo que vimos ahora, es con un tema viejo, pero. claro. Es esta, ¿no? La que al final, No, esta. la proyección. Eso que dijiste que La era de más fácil. proyección. Sí. Bueno, esto es lo que les había dicho, claro, al principio. A ver, o sea, si querés, si vos tenés un subespacio, la matriz de proyección la armás así. Ponele que a ver, lo que pasa es que esto va a quedar medio colgado acá. Ponele que vos tenés un subespacio, ¿no? De dimensión 3. ¿Cómo haces para armar la matriz de proyección de ese subespacio? Te conseguís una bond del subespacio, ¿sí? Son 3 vectores. Los pones como columna de una matriz y multiplicás esa matriz por a la derecha su traspuesta. Es eso, simplemente la matriz de proyección a un subespacio, ¿Y ¿sí? te queda en base canónica o en qué base? Claro, esto es para en base canónica, si no, no funciona. Que justamente es lo que pedía en el ejercicio, en base canónica. En otra base no sirve, la tenés que cambiar de base, digamos. Por ejemplo, si yo la quiero hacer en la base
que viene dada por un vector de la recta y un vector perpendicular, la matriz de proyección es la que me dictó alguien, que es la 1, 0, 0, 0. Esa sí, yo te había dicho esa porque me había confundido. No sé si Esa está bien. Esa matriz de proyección siempre es correcta en una base apropiada. Pero esta que te estoy diciendo yo es en la canónica. Claro, perfecto. Perfecto. Gracias. Pensalo así, mirá, Bautista, y para todos, ¿no? Porque yo les estoy dando como este truco y no sale de ningún lado, ¿viste? Pero pueden pensar lo siguiente. Lo más fácil es pensar las matrices de proyección, como me estás diciendo vos, Bautista, que es la 1, 0, 0, 0, ¿no? Y después Entonces, cambio de base. claro, párense en R2 y tomen un subespacio cualquiera, ¿no? Pónganle que tiene una base U1 y el perpendicular es U2. Entonces hagan lo siguiente. Tomen la matriz. Si tienen 5 minutos lo hacemos, yo no tengo drama. Pero me quiero ir a otro lado porque no quiero dejar acá escrito cualquier cosa. Acá como hago, le agrego, no sé, le pongo matriz de proyección. Bueno, ahí va. Entonces, ponele que estamos en R2, ¿sí? Es un subespacio de R2 y ponele que tiene dimensión 1, ¿no? Ponele que entonces S es el generado por 1. Y U2 que sea perpendicular, ¿sí? Y todos tienen norma 1, ¿ok? Para no... Nada. Es una bond, ¿sí? 1 U2 es una bond de R2, una bond copada. Acá pasa algo raro. No sé qué hice mal. Ah, es generado. Bueno, creo que hay... Bueno, entonces vos me decías, la matriz de proyección a S, vamos a llamar primero B a la base esta 1 u 2. Entonces, la matriz de proyección, vamos a llamar P sub B, a la matriz de proyección en base B, ¿sí? Es la matriz de proyección en base B. ¿Que cómo es? Como me dijiste vos, P sub B, uno se escribe en matrices. ¿De dónde me choreo una matriz? ¿En dónde estaba? ¿En off topic? Ahora te paso una si querés, Gabriel, y la copias. Dale. ¿De qué tamaño? De 2 por 2 nomás. Ok. O sea, la que me dijiste vos sería. Genial, gracias Lucas. Después borralo si querés, así no queda ahí en No, el medio. 0-0 creo que es. Ah, claro, No la pasa cambié. nada, ahora lo agarramos. Lo agarro esto. No es tan difícil, pero nunca me lo acuerdo. Entonces acá vamos a poner 0,0 abajo. Y acá se borraba algo, ¿no? Yo Sí, necesito acordate de que... agregarle las doble barra cuando bajás de renglón, porque si no. Ahí va. Entonces borro esto. Bueno, me parece que ahí está.
Esos dos puntos me parecían raros. Bueno, entonces ahí tenemos la matriz de proyección en la base B, ¿ok? Que tiene como primer vector una bond del subespacio y como segundo vector uno del perpendicular, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago para pasar de esta matriz a la matriz de proyección en base canónica? Tengo que ensanguchar con cambios de base, ¿no? Sí. Si yo quiero esta matriz, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner un cambio de base de B a E. Tengo que poner la matriz esta que es la fácil, la de proyección, y el otro cambio de base. Ah, creo que ahí lo vi, ¿eh? Ahora planteado lo vi. Por acá viene la mano. Estos cambios de base no son cualquier cosa. A ver, hay uno que es fácil y uno que es difícil. El primero es U1 y U2, porque es la Claro, base, claro. El primero es el fácil, ¿no? No me acuerdo. A ver, no, el fácil es el que tiene... El que tiene la E arriba, creo que era, porque estaba Claro, escrito con la canónica. este. Ah, la escribimos arriba, es verdad, la escribimos arriba. Perdón, porque a veces en algunos libros la escriben así. Esta sería la de salida, que va arriba. Y esta sería la de salida, que va arriba. Bueno, entonces la fácil es... La de envase, la de BNE, la primera. esta, claro, U1, U2 te queda. claro. La escribo, claro, entonces la escribo así como en columnas. Y la otra, como sabemos que es bond, tenemos suerte porque esta es la inversa de esta. Pero como esta es bond, la base coincide, la inversa coincide con la traspuesta. Claro. Eh, Claro, sí, ahí ya lo vi y te queda por el 1 del P, te queda. claro, uno sobrevive y el Claro, otro se muere. Y el que sobrevive es el Q1. ¿Sí? Acá le voy a poner traspuesta. Acá le voy a poner traspuesto. Acá la estoy escribiendo por filas. ¿Sí? Ojo con este. Ojo. Por filas. Ojo. Es una notación medio fea, pero bueno. Acá sería E. Bueno, nada, si lo escribís en tu carpeta, como que escribís más como querés, te vas a dar cuenta al toque que cuando multiplicás por esta, que es el 1, 0, 0, 0, te queda la parte del U2 se muere y te queda U1, vamos a escribirlo, te va a quedar P después de la multiplicación, ¿no? Haciendo la cuenta. Escribí. Haciendo la cuenta, nos queda que PE sería 1 por el 1 traspuesta, ¿sí? Que es justamente lo que estábamos hablando hace un rato. Bueno, esta es la idea, ¿sí? Si lo quieren escribir mejor, háganlo en sus carpetas. Y si lo quieren escribir, por ejemplo, para un subespacio que está en R3, un subespacio que sea un plano, siguen la misma idea y van a ver que les da, también coincide, ¿sí? Con la cuenta que yo les estoy planteando. sí, sí, bárbaro. Gracias. Así que bueno.
No sé si quedó alguna otra duda con respecto al ejercicio que estábamos haciendo. Después, bueno, les pido eso. Si quieren terminarlo y ponerlo acá, estaría buenísimo. Así ya queda dibujado, ¿sí? Sí, Pero sí, bueno, dale, lo bueno. hacemos. Bueno, dejamos acá entonces. Nos vemos en la semana que viene. Bueno, chicos, hasta la próxima entonces. Chao, profe, nos vemos. Buenísimo. Gracias. Chao, profe, nos vemos.